Muchas gracias por venir. A ustedes, chicos, por invitarme. Gracias por invitarnos. Por favor. Un poco siempre nosotros venimos hablando acá puntualmente del cambio climático y sobre todo puntualmente en cambio climático, ¿qué desafíos clave nos enfrentamos en la actualidad sobre esto que está avanzando a pasos agigantados? Bueno, yo insisto que es el mayor desafío que está enfrentando la humanidad en este momento y que es no superar el aumento de temperatura de más de 2 grados hasta el 2030. Esto fue la meta que se acordó en el Acuerdo de París en 2015, en la Cumbre de París, y por eso digo, este es un desafío planetario, pero que tiene implicancias locales en Tucumán, ¿no? Y bueno, el cambio climático, la acción climática se divide en dos grandes grupos. Uno es la mitigación, es decir, estos esfuerzos de descarbonizar el desarrollo, bajar las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar todo lo que se pueda el calentamiento global, pero por otro lado la adaptación, y esa es muy urgente. En Tucumán estamos viendo, así como en toda la región, y es adaptarnos a los efectos inevitables del cambio climático, porque hay fenómenos que ya se han disparado, como el derretimiento de los polos, el aumento de la temperatura del mar y el nivel del mar, la pérdida de especies y inundaciones extremas y sequías prolongadas también, lo estamos viendo en nuestro territorio. Florencia, como abogada ambientalista, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en legislación ambiental en Argentina? Hoy estamos pasando un punto crítico en cuanto a lo que es la institucionalidad y el cumplimiento de la legislación ambiental. El Gobierno Nacional ha dado pasos, a mi criterio, sumamente desacertados, y somos muchos abogados y muchos ambientalistas que opinamos así. Se ha desjerarquizado el área ambiental. Teníamos el Ministerio de Medio Ambiente nacional con una Secretaría de Cambio Climático. Hoy es apenas una dirección que se llama de gestión climática, incluso ahí no se reconoce el problema, y ese es cuando uno quiere solucionar las cosas tiene que reconocer que tiene un problema. El ponerle otro nombre ya es decir, negar, y este gobierno es negacionista del cambio climático, un error gravísimo. No hay ningún otro país que tenga esta posición. Hace una semana se eliminó el fideicomiso para los bosques nativos en Argentina, algo que ha permitido desde el 2007 que salió la ley de bosques nativos avanzar muchísimo en lo que es el ordenamiento, y los bosques son una de las claves de la lucha contra el cambio climático por la función de captura de dióxido de carbono. En todo el mundo y en todas las cumbres se está promoviendo la conservación y la restauración de los bosques. Somos el único país que está retrocediendo. De hecho, en la próxima cumbre de cambio climático del año que viene, que es la número 30, va a ser en Brasil, en la Amazonia, y el presidente Lula está lanzando una alianza mundial para conservar el Amazonas como el pulmón del planeta. Nosotros vamos en sentido contrario. Y, ¿qué más decir? Retirarnos de la Agenda 2030, que uno de los ejes de la Agenda 2030 es la acción climática. Entonces tenemos leyes, tenemos la Ley Nacional de Cambio Climático que obliga a tener un plan nacional y a tener planes en cada provincia de cambio climático, pero obviamente sin institución y sin presupuesto va a ser muy difícil poder cumplir esas metas. David, con respecto al trabajo y labor que hace en la Fundación Miguelillo, que es de público conocimiento, y ya tuvimos muchos invitados en nuestro programa que vienen trabajando realmente en Tucumán asiduamente, ¿cómo se ve justamente el tema de lo que está recién planteando Florencia, del negacionismo del cambio climático con la preservación de las especies que justamente corren peligro por el cambio climático? Bien, te cuento. Nosotros con la doctora Sayago hemos venido también trabajando en lo que era el plan, sobre el plan cambio climático en la provincia. La provincia de Tucumán tiene una posición geográfica bastante estratégica y bastante sensible en relación al cambio climático. Es el extremo sur de muchas regiones biogeográficas a nivel continente, y tenemos también una geografía, digamos, que incluye alta montaña, pedemontes y llanuras, que implican diferentes procesos productivos, diferentes climas y diferentes culturas, inclusive dentro de lo que es la población humana y también la fauna, por supuesto. El cambio climático, eso hace que afecte de manera muy radical la tropicalización, los cambios en la vegetación, el ingreso de nuevas especies. Tengan en cuenta de que nuevas especies
que se incluyen a partir de la tropicalización, especies que van bajando, por ejemplo, especies que teníamos registros en el centro de Bolivia hace unos 20, 25 años, hoy están en el norte de Argentina, y no es porque han sido introducidas por el hombre, sino que las especies se van moviendo con las isotermas, con los cambios graduales de temperatura y de precipitación. Las especies nuevas que entran con una carga zoonótica característica propia de ellas, es decir, hoy día el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y el cambio de biodiversidad en el elenco de especies muchas veces nos pone en una situación compleja e impredecible en referencia a la salud pública. Nosotros estamos trabajando en muchos frentes, en el ambiente, digamos, en los frentes referidos a taxonomía, a sistemática de las especies que van ingresando al país en cuestiones biogeográficas, pero también referidas a aspectos zoonóticos. Y esos son problemas que a partir, digamos, de programas computacionales y de ciertos algoritmos computacionales uno puede hacer modelos predictivos, ¿no? En relación a lo que son los nuevos escenarios climáticos. Hay que modificar, como decía la doctora Sayago, el tema de la adaptación. Hay que adaptarse los procesos productivos y las costumbres, ¿no? La generación de carbono y también tender a producir más áreas que sean sumideros de carbono, ¿no? Captadores de carbono. Justamente hablando de este tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mercado de carbono y cómo está la situación en Argentina? Bueno, los mercados de carbono son mercados donde se intercambian créditos de carbono, ¿no? Se compran y se venden, son mercados internacionales. Un crédito de carbono equivale a una tonelada de dióxido de carbono o un gas equivalente que se ha capturado, evitado o mitigado en un año. Un ejemplo es un poco abstracto, pero un ejemplo es una forestación, por ejemplo, que antes no estaba, entonces si se certifica, se demuestra cuántas toneladas de carbono, vamos a suponer 1000 toneladas en un año, y se puede registrar y equivalen a 1000 créditos que tienen un valor de mercado internacional, varía mucho, pero hoy en promedio está en unos 7, 10 dólares según el tipo de proyecto y según quién lo compra y quién lo vende. Argentina no tiene un mercado de carbono que se llaman regulados, son los mercados creados por los países, son obligatorios, y eso implica que las empresas de un país que emiten gases de efecto invernadero tienen que o limitar sus emisiones o compensar, y una forma es comprando estos créditos, Exacto. ¿no? Pero se venía hablando a nivel nacional, ahora se frenó este proceso para el sector energético, los generadores de energía eléctrica a partir de centrales térmicas con combustibles fósiles, no las renovables, de imponerles un sistema de compensación de emisiones. Pero Argentina sí participa en el mercado voluntario, porque hay uno obligatorio que es de los países, pero hay voluntario. O sea, muchas empresas o instituciones compran créditos de carbono de proyectos también voluntarios. Y ahí es donde nosotros tenemos una gran oportunidad, además de ir trabajando porque las provincias pueden tener sus mercados provinciales de carbono. Por ejemplo, Córdoba está avanzando mucho, ya hizo 2 subastas de crédito de carbono a nivel provincial, están intentando crear un mercado regional para los biocombustibles, para promover la compra de créditos de carbono a partir de biocombustibles. Así que yo creo que tenemos un gran potencial como país, tanto en los mercados, para crear mercados regulados como para participar en los voluntarios, pero como, una vez más, depende de la institucionalidad, depende de la decisión política y también de que el sector privado apoye, porque acá los principales oferentes, los que generan los proyectos y ofrecen en el mercado los créditos, es el sector privado. Florencia, con respecto al mercado de carbono, ¿cómo impacta esto en el mapa geopolítico con relación a la equidad, digamos, entre los países? Es decir, países de mayor beneficio sobre los países en desarrollo. ¿Cómo se puede articular esto? Bueno, es buena la pregunta porque, como toda herramienta económica, no es ajena a las distorsiones y a las disfuncionalidades. Esto, yo estoy participando en encuentros que hay mucho en Latinoamérica,
Estoy representando a la Plataforma Mexicana de Carbono en Argentina, que está generando estos encuentros. Este año hubo, además del México Carbon Forum, que es el más importante, Perú Carbon Forum, Ecuador, Argentina, que se va a seguir haciendo. Y bueno, si me permiten pasar el chivo, 2025, Argentina Carbon Forum, 25 de junio en Córdoba. Así que los que puedan ir, ojalá que los esperamos. Es una preocupación de que, no, por un lado, que no sea distorsivo, que les ayude a los países más industrializados a no descarbonizarse, sino ir comprando estos permisos, digamos, a veces se los llama. La otra preocupación es el greenwashing. Y la tercera preocupación tiene que ver con lo que explicaba David, que no se mire solamente, se llama la integralidad ambiental, no se esté mirando solamente una contabilidad de emisiones, sino que se preserve, por ejemplo, la biodiversidad, que tengan un efecto integral sobre la conservación, que apoyen otras, por ejemplo, las metas de Kunming-Montreal de conservación de la biodiversidad. Esto tiene que ver, bueno, con las regulaciones nacionales, las regulaciones internacionales y estos foros donde se trabaja mucho sobre transparencia, sobre integralidad ambiental y también sobre la cuestión de derechos humanos, porque acá están involucrados los derechos de las comunidades indígenas y campesinas también. Sí, de hecho las poblaciones más vulnerables son los sectores sociales más postergados, ¿no? Más vulnerables al cambio climático, ¿no? En todos los aspectos. Bueno, les contamos que al ser un programa en vivo nos han llegado mensajes de la gente y una consulta para ustedes. Desde YouTube, Fabiana, que le agradecemos desde aquí, que aporta como televidente desde todos los días, diariamente, nos consulta por delitos ambientales. ¿Dónde debo recurrir para realizar una denuncia? Bueno, los delitos ambientales son parte del Código Penal y como cualquier delito de acción pública lo puede hacer en cualquier comisaría o en una fiscalía de instrucción. Ahora, también puede acudir a los organismos ambientales municipales y provinciales que si detectan, o sea, van a hacer una actuación administrativa, porque a veces para que sea delito tiene que existir la figura penal. Argentina, nosotros en el Código Penal no tenemos genérico el delito ambiental, tenemos tipos específicos de delitos contra la fauna, de contaminación con residuos peligrosos, de contaminación del agua. Entonces, una misma acción puede llegar a ser un delito, o la quema de cañaverales, por ejemplo, es el delito de incendios, y puede ser una falta administrativa, como contaba el concejal, arrojar residuos al lado del río, por ejemplo. Tal vez no llegue a ser un delito, pero sí una infracción, una contravención administrativa, entonces se debe hacer en paralelo las dos. Por eso, lo más para Fabiana, puedes ir a la comisaría más cercana a tu domicilio, o puedes ir también a la municipalidad o a la comuna y denunciar. Y también pueden recurrir a la Defensoría del Pueblo, que recibe este tipo y le da curso a estas denuncias. Florencia, David, ha sido realmente un placer escucharlos. Están invitados para cuando quieran volver. Están invitados previamente al evento que recién comunicaron que será el año que viene. Así que de Impacto Sostenible TV, el único programa en la República Argentina en contenido ambiental en vivo, ha sido realmente muy importante tenerlos hoy acá. Muchísimas gracias por invitarnos y los felicito por el programa. Muchas gracias, Bueno, Florencia. de hecho, yo los invito a ustedes. Espero verlos en Córdoba. Y muchísimas gracias. Y qué importante que los comunicadores sociales se ocupen de estos temas, sí, que a veces no son los que aparecen primero, ¿no?, en la agenda de las noticias, así que los felicitamos. Muchas gracias.